Quiero sumar a la mesa a Claudio Capararulo, que es economista, es director de Analítica Argentina. Dice además en su mini biografía de redes sociales, hincha de River y de San Telmo. ¿Cómo le fue a San Telmo? A River lo tengo más visto este año, para San Telmo no lo seguí mucho la campaña. No, vos sabés que San Telmo hizo una excelente campaña, lamentablemente cayó derrotado después por San Martín de Tucumán, que era uno de los candidatos. Está bien. Pero hizo una gran campaña San Telmo, ¿eh? Entonces de fútbol no, porque no. Y River no le fue muy bien el año. Hablemos de política, Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y se nos cortó. Lo que pasa es que no se bancó lo de tendrías que haber dicho Telmo, porque le dicen Telmo. 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 No se bancó lo de San Telmo. Ahora sí, ahí está. Arrancá de nuevo, de cero. Si la introducción la escuchaste, dale con tu respuesta. Sí, ahí estoy. Escuché la introducción, perdón, tengo que interrumpir. San Telmo hizo una gran campaña y nos sacaron 3 puntos. Dije yo. Ahí va. Hubiese casi jugado la final por el ascenso directo, así que fue un motivo. Pero casi, Claudio, casi no. Sí. Es como, qué sé yo, Milei dice, casi domamos la inflación y estamos en el 10%. No, casi no. En el ascenso para un equipo como San Telmo, a veces casi te trae alegría. Bueno, gran campaña. Tenés ese motivo, entonces. Bueno, Claudio, ahí recién le pregunté a Ignacio Lavaki, que está acá con nosotros, a ver, un poco repasar, tratar de, qué sé yo, si tenés ahí alguna cosita original también nos sirve. Nos interesa no solamente la originalidad, sino tu mirada respecto de este tiempo, este primer año de Milei presidente. Bueno, como buen economista tengo que decir que es complejo, ¿no? Y que es relativo, pero en términos absolutos el objetivo del gobierno era bajar la inflación y puede mostrar muy buenos resultados en ese sentido. Al mismo tiempo estamos cerrando no solo un año con inflación por debajo del 3%, sino también con una brecha cambiaria en mínimos para una época de cepo, ¿no? Sobre todo si miramos de 2011 en adelante. Sí. Entonces, en ese sentido, el gobierno logra mostrar un éxito que, lo escuchaba Ignacio, también se traduce en el apoyo que al menos muestran las encuestas. Después, obviamente, a mí me parece interesante también analizar el año de Milei desde los distintos sectores de la economía, ¿no? Porque obviamente la economía, y sobre todo la economía política, es definir sobre ganadores y perdedores, y claramente más allá de que la baja de la inflación y la reducción de la brecha cambiaria redunda en beneficio a todos los argentinos, de todas formas, la forma en la que eso se llevó adelante sí generó ganadores y perdedores. Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, por sector, lo que vamos a ver es que el sector más golpeado fueron las familias. Sí. Porque sacando la asignación universal por hijo, que tuvo un fuerte aumento, fue una de las políticas que hizo el gobierno para compensar sobre todo la fuerte inflación de los primeros meses de su gestión, vemos que los salarios del sector privado cayeron, los salarios del sector público cayeron aún más. Si bien el aumento del desempleo fue menor al que se preveía, aumentó el desempleo. Entonces es un contexto también al que hay que sumarle la caída en las jubilaciones, ¿no? Bueno, entonces las familias este año sufren al menos una caída en su poder adquisitivo, más allá de todo lo que reflejan las encuestas, que claramente parecería que hay una lectura respecto a que al menos una parte de la población que estaba en condiciones de hacerlo estaba de acuerdo en hacerlo en pos de esta reducción, de esta caída en la menor nominalidad. Y después también cuando vamos a los sectores, ¿no? Si nosotros analizamos todos los sectores que dependen principalmente del mercado interno, vemos que son los grandes perdedores de este primer año, ¿no? Una fuerte caída en la industria manufacturera, ni hablar de la caída en el sector de la construcción, ¿no? Con caídas superiores al 20% interanual, que se retroalimenta no solo por una caída en la demanda del sector privado, sino también por la fuerte contracción en la obra pública. Y después eso nos lleva a cuáles, si querés, los brotes verdes, que también están relacionados con este fuerte ajuste de la obra pública y está relacionado con los indicadores fiscales, ¿no? El gobierno puede mostrar realmente resultados fiscales que son sorprendentes, son mucho mejor de lo que proyectamos la mayoría de los analistas a principios de año. Y eso lo que asiste es que haya sobre todo una mejora también en el sector financiero, que fue el gran ganador del año, porque lo que estamos viendo es que el sector público argentino recupera capacidad de pago de sus deudas, y eso se traduce también en una caída en el riesgo país, en un blanqueo que el gobierno logró que sea muy creíble y que le permitió también tener una mayor oferta de dólares en el cierre del año. Bueno, un sector financiero que claramente tuvo un muy buen 2024,
lo que tenemos que pensar para 2025 es cómo hacemos para que esta caída en la inflación, que debería continuar, porque recordemos que de todas formas una inflación cercana al 3% mensual, en términos de la economía mundial seguimos con una inflación altísima. Sí, claro. ¿Cómo hacemos para que eso se distribuya, ¿no?, en el resto de los sectores que, como veíamos este año, sufrieron pérdidas? Fíjate vos, Claudio, que yo acá voy a introducir a Ignacio con esto que decís vos, porque vos decís, ganó el sector financiero, a las familias le fue mal, y lo que vos decías, Ignacio, ahí calza perfecto, pero para mí hay algo que no es fácil de explicar: la bajísima conflictividad en la calle. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo explicamos? A ver, me parece que hay un tema de las organizaciones, ¿no?, que se ocupan de manejar la protesta social y que quedaron muy delegitimadas. Después, me parece que la baja de la inflación es algo que ordena, ¿no?, bastante, y también que es una especie de reminiscencia de lo que fue el comienzo de Menem, ¿no?, del estamos mal pero vamos bien. Uno ve, por ejemplo, el índice de confianza del consumidor que todos los meses saca la Universidad de Itela, y hay una pregunta que es, bueno, ¿cómo espera que esté la economía en los próximos 12 meses? Y hay otra que pregunta que ¿usted mejoró o empeoró su situación económica en los últimos 12 meses? Vamos a ver que en general son poquitos los que dicen que les mejoró la situación económica en los últimos 12 meses, debe rondar el tercio, ¿sí? Pero la gente que cree que la cuestión va a mejorar, no su situación personal, la economía en los próximos 12 meses, debe andar arriba del 50, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos dice? Que todavía hay mucha expectativa puesta en que este gobierno puede solucionar los problemas, ¿no? Entonces, ¿qué demanda? Y posiblemente, perdóname, Ignacio, posiblemente en el primer trimestre, que fue quizás el peor, si vos le preguntabas el segundo semestre, te iban a decir, sí, creo que va a mejorar. Aún cuando no haya mejorado en ese segundo semestre, hay expectativa de que mejore en el segundo año. Como que mucha gente se va autocorriendo esa zanahoria, ¿no? Bueno, pero, a ver, en el primer trimestre tuvimos inflaciones mensuales de 2 dígitos, sí, y ahora estamos en inflación mensual de 3%, vamos a ponerle un poquito abajo del 3%, no sé cuánto dará noviembre y cuánto dará diciembre, pero va a estar, suponemos que va a estar parecido a lo que fue octubre, un poquito más arriba tal vez. Ahí hay una mejora, hay un rebote tímido, esto Claudio lo puede hablar mejor que yo, pero bastante dispar a nivel sectorial en la actividad, es decir, no estamos en la misma situación que lo que fue enero, febrero, marzo, ¿no? No, pero lo que quiero decir es la sociedad tiene margen, está como todavía con margen, ¿no? Le dejaron la vara muy baja a Milei, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández y de Sergio Massa fue tan malo, ¿sí?, que dejó la vara muy baja en términos de expectativas, y también generó, yo creo, la cierta demanda de orden en lo político, de orden en lo económico. Sí. Y agregaría una cosa, ¿no? La comunicación política del gobierno no vendió espejito de colores, sino que dijo, miren, o hacemos algo o esto va a empeorar mucho. Y si hacemos algo, va a haber que pagar un costo. No estoy diciendo que que todo esto sea la verdad, ni mucho menos, pero fue una narrativa política que de alguna manera estuvo validada por lo que ocurrió después, es decir, que hubo sacrificios, que hubo que pasar el desierto para que bajara la inflación, ¿no? Entonces, eso le da cierto bono de credibilidad. Para ambos, y puede empezar Claudio si quiere, dicho esto que acabas de decir vos, Ignacio, ¿cómo aplica aquella famosa frase de Clinton, entonces, es la economía estúpido, en estos casos? ¿Es lo que el poder de Milei y el éxito en todos los frentes es más económico que político? ¿Es una mezcla de los dos? No estoy hablando del éxito objetivo. Lo que se celebra hoy, lo que vemos es un gobierno fuerte, que pensábamos que iba a estar débil, algún dato concreto que en la economía, bueno, ¿cuál de las dos cosas para ustedes, y es una opinión lo que les estoy pidiendo, pesa más en este momento, o son las dos iguales? Claudio. A mí me parece, y retomo algo que dice Ignacio y que comparto totalmente, que es que la baja de la inflación lo que permitió es generar una mayor sensación de certidumbre, ¿no? Y no solo una sensación, sino una realidad. Cuando uno analiza y habla con las empresas y cuando tienen que hacer un flujo y pensar en 2025, ya hay una sensación de estabilidad, mismo cuando vemos los precios de los bonos y la inflación implícita
que surge de lo mismo, vemos que el mercado lo que dice es, bueno, la inflación va a seguir bajando, vamos a seguir teniendo una inflación baja, y eso permite ordenar no solo la producción en las empresas, sino también el consumo de las familias, y al mismo tiempo se da en un contexto que me parece que no es menor también, sobre todo para una parte importante de la clase media alta, parte de la clase media, realmente de los sectores de mayores recursos, que es que tenemos salarios en dólares más altos, ¿sí? Producto de la apreciación cambiaria. Entonces también hay una sensación de que vuelve a ser barato viajar al exterior, y eso genera también un bienestar que creo que ayuda a que se empiecen a notar los resultados del plan económico de Milei, y ver esa parte positiva que a veces cuando uno mira un montón de indicadores, dice, bueno, como decíamos antes, la familia no le va bien, a la parte de la industria le está yendo muy mal. Bueno, ¿cómo se compensa? Bueno, se compensa con algo que muchas veces gobiernos anteriores parecía que al menos uno humildemente sentía que no le daba la suficiente importancia, que es a la certidumbre y la importancia de reducir la inflación. Entonces yo diría, en mi humilde opinión, y ya me meto en un territorio más de opinión política, pero que está muy relacionado con el éxito de generar a través de la economía la posibilidad de que haya mayor planificación en los consumos de los hogares y también la producción de las empresas. Ignacio. Sí, yo sin dudas es la economía, como decía Clinton. Digo, no siempre es la economía, pero en este caso sin dudas. Doy un ejemplo. Yo creo que el gobierno anterior perdió la elección por la economía. Si yo tuviera que decir algo así que lo prueba es, a ver, uno ve, yo sigo mucho las elecciones de América Latina, ¿no? Esto no es causal, ¿no? Pero sí hay una asociación muy clara, que es que uno mira las elecciones desde el año 79, cuando comenzó la tercera ola de democratización en América Latina, hasta la fecha, y saca del medio las elecciones en contextos autoritarios, como puede ser Venezuela, sí, Nicaragua, sí, y así, y no hay un solo caso de alguien que haya reelegido, ¿sí?, con la inflación anual arriba del 40%, claro, y con la inflación mensual acelerándose en los meses previos a la elección. O sea, que más hubiera ganado el año pasado era una anomalía, ¿sí?, básicamente. Entonces, fue la economía, claramente, y por la economía del Castellón. Y por la economía, yo diría que más allá de la caída inicial de la actividad, la aceleración inflacionaria del primer trimestre, el hecho de que los salarios todavía están por debajo de lo que estaban el año pasado, me parece que claramente hoy la opinión pública premia ese orden económico que es la baja de la inflación. Le pregunto a los dos, pero de distinto modo, un poco pensando a futuro, este comienzo de caminata por el segundo año de Milei. Ignacio, vos, me gustaría que me respondieras algo que preguntábamos nosotros en marzo. Che, esto está durísimo. ¿Cuánto tiempo o cuándo se termina la paciencia de la gente, no? Ya tenemos un año, las cosas están ahí, la caída se frenó. ¿Y cuánto tiempo durará esa paciencia? Si ves que no te levanta, el consumo no levanta, el gasto, te sigue pasando que te queda corto el dinero en el bolsillo. Y para Claudio, quiero preguntar si efectivamente ves, Claudio, económicamente hablando, que hay elementos para pensar que el bolsillo quedará un poquito más holgado en el próximo tiempo. Claudio, si querés, arranca vos. Bueno, por el lado de los salarios, nosotros lo que estamos viendo es que ya se empezó a frenar la recuperación que tenían los salarios del sector privado, ¿no? Que era que venía mostrando cierta recuperación. Se frenó la recuperación. Se frenó la recuperación, exactamente. Fue muy leve en el último dato que publicó el INDEC. Sí. Y para que siga recuperándose el salario, lo que vamos a necesitar es que la inflación vuelva a bajar otro escalón. Yo creo que el gran desafío para el gobierno en el 2025 y también para demostrar realmente en un punto hasta dónde está dispuesto a ir Milei o no, es si va a ser osado o va a ser muy conservador respecto a las políticas que lleven en año de elecciones. Sí. Porque para desacelerar la inflación el gobierno va a tener que empezar también, más allá de que eso implique acelerarla en el corto, empezar a desarmar el cepo cambiario, empezar a tener otras políticas de las que viene llevando hasta ahora, y eso obviamente plantea riesgos, ¿no? Porque hasta ahora el cepo cambiario también le permitió al gobierno tener ciertos éxitos como los que estamos teniendo, ¿no? Digo, apreciar el tipo de cambio en un contexto en el cual vos seguís teniendo reservas netas negativas, empezás a tener déficit en cuenta corriente, bueno, todo eso lo podés hacer porque tenés cepo. Ahora, el gobierno necesita salir del cepo, también va a necesitar acordar con el fondo, es más,
según trascendidos ya están en conversaciones, esperando a ver qué pase una vez que asuma finalmente Donald Trump. Creo que en 2025 el gobierno se juega una parte importante y los salarios, en el mejor de los casos, pueden llegar a tener una leve recuperación, pero tampoco vamos a ver un fuerte salto de la economía el año que viene, porque no están dadas las condiciones, y no solo por lo que haya hecho el gobierno este año, sino también por parte de la herencia, ¿no? El gobierno tiene que hacer frente a compromisos de deuda externa que limitan mucho la posibilidad de aumentar el nivel de producción y consumo en un contexto en el cual, de vuelta, todavía no tenés un ingreso de divisas que te permita hacerlo. Claudio Caprarulo, gracias por participar en esta mesa.